una situación conflictiva y difícil que espero que a ustedes no nos afecte tan severamente. Los que vivimos lejos del casco urbano sí tenemos un problema muy severo. En fin, ¿verdad? Esperamos que todo se resuelva pronto. Hoy vi unas imágenes de un puente Bailey que están montando en el abismo ese que se abrió en Villanueva, y esperamos que eso atenúe un poco la problemática del transporte en Guatemala, que pareciera que cada día se convulsiona más aún. Fíjense que les estaba esperando, todavía no habemos un centenar de personas, pero quiero adelantarme, lo voy a repetir porque el tópico que vamos a abordar... Buenas tardes. Muy buena tarde, bienvenido. Les decía que esperaba que hubiera por lo menos un centenar de personas, yo creo que ya más o menos, pero de todas maneras, ¿qué tal, Ingrid? Mucho gusto. Yo les traigo a cuenta un aspecto importante del que ustedes pues, ya de seguro están enterados y entendidos. Fíjense que nuestro examen ha sido programado para el día 22 de agosto, en la hora de clase, ¿verdad? De seguro que ustedes ya tenían noticia del asunto, ¿verdad? Si no fuera así, pues yo se lo estoy trasladando. Fíjense que oportunamente yo formulé un petitorio ante coordinación para que nos informaran con la antelación que corresponde, ¿verdad? Y poder realizar algunas actividades de manera previa al examen. Venturosamente, el desarrollo del programa es el adecuado. Vamos por los temas que corresponden. Incluso el día de hoy voy a atenuar una exposición que no quiero adelantarme demasiado a la otra sección, con quien vamos un medio punto retrasados, ¿verdad? Entonces, les quiero comentar algo. En el semestre anterior, muchos de ustedes me concedieron el honor de trabajar conjuntamente. Yo utilizo una mecánica que produce, a mi juicio, alguna facilidad en el estudio. Les entrego un cuestionario con cierto número de interrogantes y de ahí tomo las que voy a incluir en el examen. Por ejemplo, el cuestionario que les voy a entregar, no hoy, sino el jueves, tiene aproximadamente 30 ítems y de ahí tomaré yo 15 para hacer una prueba de 15 interrogantes cuyas respuestas correctas tendrán un valor de 2 puntos. Fíjense que yo quiero enfatizar en esto. Hay algunas personas con las que no trabajamos en el semestre anterior, estaban en otra sección. Esta mecánica que yo utilizo es adversada por muchas personas, porque me han señalado insistentemente que es una dádiva. Dicen, eso es como obsequiar la prueba. Yo no lo creo así, ¿verdad? No solo en la época pandémica, sino durante el ejercicio de la presencialidad. Siempre utilicé esta mecánica y la he utilizado durante mi luenga vida. Yo soy maestro y trabajé en la escolaridad primaria, en la secundaria y luego en la universidad. Y aún cuando yo fui decano de la escuela hace casi 30 años, propicié algunos cursos relativos al método de enseñanza del derecho, que es el método de casos, el método del cuestionamiento. Y siempre he relatado la técnica socrática, ¿verdad? Nos cuentan que Sócrates deambulaba por las calles de Atenas y utilizaba el esquema de la eléutica y de la maéutica, ¿verdad? Que dicho de esa manera parece una abstracción alejada de la realidad, pero se refiere a que él paraba a las personas que deambulaban por las calles atenienses y les formulaba una pregunta, y en razón de su respuesta generaba un debate. Nosotros no lo generamos porque formulamos en algunas oportunidades al finalizar la clase algunas preguntas,
Entonces, realmente yo creo que eso facilita las cosas. Por esa razón, yo lo que sugiero es que tomen ustedes su cuestionario y personalmente lo resuelvan. Al resolverlo, están estudiando. Porque pues me he encontrado con la desagradable situación que alguna persona lo resuelve y les traslada el cuestionario ya resuelto a otras personas que tienen pues ya un pequeño obstáculo de percepción y de desarrollo porque no han realizado ellos la elaboración del cuestionario. Entonces yo les pediría a título de rogativa que el cuestionario que yo les voy a entregar el jueves, después de la exposición del tema que corresponde, lo resuelva cada cual. Aprovecho también y lo realzaré, lo insistiré, lo manifestaré el día jueves, que la prueba tiene una duración relativamente breve, ¿no? Entonces, la prueba concluida instantes antes, minutos antes de que el lapso de duración de la misma concluya, debe remitirse, porque estamos trabajando por la vía informática y si se remite después del tiempo que corresponde, entonces ya no lo procesan. Parece que ustedes no se hubieran examinado. Entonces alguien me manda, mire, aquí le mando una captura de pantalla, yo sí me examiné y eso no prueba absolutamente nada, ¿verdad? Salvo que tuvieran una dificultad con que el fluido eléctrico se fuera, circunstancias que ocurren, ¿verdad? Como ocurrió en una oportunidad reciente con una de las recuperaciones, ¿verdad? El fluido se fue, pero lo resolvimos. Pero eso de que alguien envíe el examen tardíamente es un verdadero problema y por eso ustedes que ya están en segundo año tendrán en cuenta, porque sus otros profesores se los habrán señalado, que es menester enviarlo antes, no después. Es decir, esos reclamos yo ya no los atiendo, salvo que estén muy bien sustentados. Pero la máquina me jugó mal y me lo envió o me quieren perjudicar, esos no son excusas valederas. También les quiero pedir que hagamos un esfuerzo por acudir todos al examen. Y les diré por qué. El cuestionario es elemental, yo no tengo la pretensión de que ninguno repruebe, no creo en estas tiranías didácticas. Para mí es una satisfacción enorme, siempre lo ha sido, que la totalidad de alumnos o la mayor parte aprueben y aprueben con un buen punteo, ¿verdad? Eso espero que ocurra en esta oportunidad. Entonces, traten ustedes de estar presentes en el examen porque pues, los exámenes contemporáneos son una complicación, ¿verdad? Hay que formular una solicitud dentro del lapso reglamentario, acompañarlo de una justificación y el profesor o la coordinación pueden decir que la justificación no es sólida y no se otorga el examen. Entonces, conmigo pues eso no ocurre, ¿verdad? Pero yo sí les pediría que hiciéramos un esfuerzo. Entonces, me he referido a tres cosas. Primero, que el examen parcial es el 22 en horario de la clase. En segundo lugar, que formularemos un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, que yo se los entregaré el día jueves después de la exposición de rigor, porque ustedes empiezan a examinarse el lunes venidero, ¿verdad? Es 14 con Derecho Constitucional, yo también tengo un examen de esa materia ese día. Y es muy difícil que nos veamos después, ¿verdad? Porque siempre hay pedimentos de que no hayan clases. Eh, entonces, les entrego su cuestionario el martes de la semana venidera. Me informaban que hay suspensión de actividad por el día bueno, por no sé qué, por el día de la Virgen de Concepción, creo yo que es. Sí, ¿verdad? Entonces, no va a haber actividad. Se los voy a entregar el día jueves y les repito, mi pedimento, lo formulo insistentemente, lo reiteraré el día jueves, es que ustedes, que cada uno de ustedes resuelva su cuestionario y yo les garantizo que van a obtener la nota, la mejor nota que sea posible, ¿verdad? Porque la verdad es que yo me sentiría muy lastimado si no ocurriese así,
porque los tópicos que hemos abordado no son complejos, no son muchos, y yo creo que el cuestionario es un buen instrumento, aunque les repito, ¿verdad? La misma coordinación considera que no debe hacerse, que es facilitar las cosas, pero no se trata de entorpecer a nadie, ¿verdad? Yo creo que es viable y toda mi vida docente he utilizado ese mecanismo, solo que con lecturas, ¿verdad? Así es que, si no hay ninguna pregunta sobre este tópico, vamos a iniciar la exposición. ¿Sí hay? Sí, buena tarde, licenciado. Yo había levantado la mano. Jennifer, fíjense que le pido disculpas y le voy a explicar por qué. Ah, sí, ahora sí está la manita aquí, sí la miraba. Le pido perdón, Jennifer, disculpe. Sí, usted dice que usted va a examinar en el horario de clases, entonces sería a las 5:30, pero como en el calendario aparece a las 7. Permítame, lo vamos a confirmar. Parece a las 7. Ah, bueno. Así es. Gracias, Jennifer, es una muy buena observación. Sí, ahorita me dice doña Sonia que sí, que es a las 7. Yo soy el que he incurrido en un error. Entonces es a las 7, ¿verdad? Juan tiene la mano levantada, por Sí, favor. solo para comentarle, va, a lo que usted acaba de decir. Yo, en lo personal, yo creo que todos estamos agradecidos la forma que usted da la cátedra. Sinceramente, no hay otra. Muchas ¿Va? No gracias. es porque sea fácil. Y es bueno que nosotros desarrollamos el examen. ¿Por qué? Porque así desarrollamos nuestros conocimientos, va. Pero en sí, su cátedra, excelente. Y que Dios 100 lo puntos bendiga. para usted. Yo le estoy muy agradecido, ¿verdad? Y le voy a Claro. estar más muy agradecido. Bueno, usted siempre obtiene buenas notas, pero les voy a estar Gracias, Lick. más agradecido Claro, con que obtengan las mejores notas, ¿verdad? claro que Porque sí. las pruebas no solo evalúan al profesor, sino yo también leí. Muchas gracias. Fíjense que pues se evalúa no solo al discente, sino al docente, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar la exposición de esta tarde con un tema sencillo y breve, que es el siguiente. Vamos a hablar esta tarde de la justificación del derecho de propiedad. Hemos venido hablando del derecho de propiedad y oportunamente hicimos referencia a qué es la propiedad, cómo la concebían los romanos, cómo fue modificándose, cuáles eran los caracteres que tradicionalmente se le asignaban, que era absoluta, eh, exclusiva y perpetua. Señalamos cómo fue el derecho de propiedad en la Edad Media, ¿verdad? Cuando señalamos que los señores feudales hacían uso de lo que se llamaba el dominio directo y los vasallos hacían uso del dominio útil. Luego hablamos de las modificaciones de la propiedad en la edad moderna hasta llegar a la edad contemporánea, que fue donde nos quedamos. El día de hoy vamos a hablar de la justificación del derecho de propiedad y les traslado yo una reflexión de un profesor alemán, Hedemann, que fíjense que expone que por un proceso mental de adecuación, nosotros creemos que todas las cosas existentes le pertenecen a alguien, ¿verdad? Que hay un propietario para cada cosa y lo que no tiene un propietario individualizado le pertenece al Estado. Y en efecto, la mayor parte de bienes existentes tienen un propietario y el Estado mismo eh, se convierte en propietario. Pero ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el sustrato que explica por qué existe la propiedad? Fíjense que para justificar la existencia del derecho de propiedad hay dos tipos de teorías, las llamadas teorías tradicionales y las llamadas teorías modernas. Y vamos a explicar de manera breve cada una de ellas. Dentro de las teorías tradicionales que tratan de explicar por qué existe el derecho de propiedad, aparece en principio la teoría de la ocupación, luego la teoría del trabajo, luego la teoría de la convención y la teoría de la ley. Repito, según Hedemann,
todos tenemos ya una adecuación mental mediante la que estamos convencidos de que todo lo que existe tiene un propietario. Y, como les señalo aquí, nos sorprende cuando hay un bien que no le pertenece a nadie. Son los bienes nulos que vamos a estudiar en su oportunidad. Y creemos que cuando no hay un propietario individual, esos bienes le pertenecen al Estado. Entonces, ¿cómo se justifica la existencia del derecho de propiedad? Entonces, el derecho de propiedad se justifica por dos posiciones, por las teorías tradicionales y las llamadas teorías modernas. Fíjense que les acabo de señalar que dentro de las teorías tradicionales figura en principio la teoría de la ocupación, luego la teoría del trabajo, luego la teoría de la convención y finalmente la teoría de la ley. Así es que me refiero brevemente a cada una de estas teorías. Fíjense que la teoría de la ocupación no justifica la existencia de la propiedad, sino que explica cómo surgió. ¿Cómo surgió la propiedad? Yo ya les expuse oportunamente que en la época prehistórica la humanidad atravesó dos etapas. En principio, los seres humanos éramos trashumantes, éramos errantes, éramos cazadores. La colectividad humana andaba tras los grandes rebaños para cazarlos. La humanidad era cazadora. Y allí, durante ese periodo, la humanidad era propietaria de las pieles con que se cubría, ¿no? De las hachas o de las lanzas que utilizaba para cazar, ¿verdad? Pero luego ocurrió un suceso trascendental. Fíjense que esa es uno de los grandes sucesos de la humanidad en la que no paramos mientes, ¿verdad? No creemos que es algo natural. ¿Cómo surgió la agricultura, ¿verdad? ¿Cómo fue que la humanidad en un momento dado conoció el régimen de las plantas, que si depositaba una semilla y ésta crecía, cómo eligió las plantas que iba a cultivar? Y la humanidad se volvió agricultora. Y al volverse agricultora, apareció la propiedad inmueble, ¿no? La propiedad de la tierra, que es donde se siembra y se cultiva. Entonces, según esta teoría, la humanidad lo que hizo en la prehistoria fue apropiarse de las cosas ambientes para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Inicialmente como cazador, pues obteniendo la carne de los animales que sometía, y al convertirse en agricultor, pues utilizando los frutos de la tierra que él mismo llegó a producir y a conocer el régimen, ¿verdad? Cuando debía sembrarse, el periodo de floración, el periodo del surgimiento de los frutos, etcétera, ¿verdad? Bueno, esa es una tesis que, como les explico, no justifica la propiedad, sino la explica. La teoría del trabajo es una teoría muy polémica, en la que lógicamente no voy a ahondar porque es una tesis que fue formulada dentro de un concepto muy peculiar de la propiedad, ¿verdad? Que es la concepción socialista. Según esta tesis, lo único que justifica la propiedad es el trabajo. Si yo he trabajado y puedo adquirir un bien, entonces yo sí justifico ser propietario. Pero si lo heredo, no, porque yo no he trabajado por ello. Por eso, en las repúblicas socialistas no existe el derecho de sucesión, lo cual es una aberración, ¿verdad? Porque tal vez hay una persona que no trabajó, pero los papás y los abuelos han trabajado, ¿verdad? Lo que pretende sustentar esta tesis es que la propiedad debe estar basada en la actividad humana, en la actividad de productividad, y que no hayan élites que en un momento dado monopolicen los medios de producción, ¿verdad? Aunque ellos no sean productores. Pero eso es imposible, ¿verdad? Eso es parte del régimen y de la estructura social y política en la que vivimos. Así es, nosotros vivimos dentro de un régimen
capitalista. Luego está la llamada teoría de la convención, que es la teoría que surgió de una obra que escribió don Juan Jacobo Rousseau. Don Juan Jacobo Rousseau escribió El contrato social hace muchos siglos, ¿verdad? Al empezar la Edad Moderna. Entonces Rousseau, esta teoría es muy conocida, ustedes ya la estudiaron seguramente, señaló que en la época a la que yo aludí hace unos minutos, en la época del salvajismo, no existía la ley, ¿verdad? Solo existía la ley del más fuerte. Entonces las comunidades más fuertes y salvajes dominaban a las más débiles y se creó un estadio que se llamaba el esclavismo, ¿verdad? Lo estudiaron en sociología. Pero entonces la humanidad creó un ente para regular la vida humana y suscribió o celebró un contrato tácito, es decir, no fue con un notario, porque no había notarios, ¿verdad? Creó mediante un contrato social el Estado, con el ánimo de regular la vida humana. Entonces, al crearse el Estado, se crearon una serie de instituciones y dentro de ellas se creó la propiedad. Entonces, según esta tesis, la propiedad es producto de la convención tácita que en un momento dado celebró la humanidad, ¿verdad? Y finalmente hay una tesis más pragmática, más creíble, ¿verdad? Es la de Mirabeau, que también fue un enciclopedista francés, más o menos contemporáneo de Rousseau, ¿verdad? Que dijo, miren, todas esas formulaciones son alambicamientos, abstracciones, tesis que no tienen que ver con la realidad. ¿Por qué existe la propiedad? Porque está creada en la ley. Si la ley no la reconociera, la propiedad no existiría. Es como el matrimonio, ¿por qué existe? Está regulado en el Código Civil. ¿Por qué existe el divorcio? Porque está regulado en el Código Civil. Entonces las instituciones jurídicas, dice Mirabeau, existen porque han sido creadas por el legislador y están siendo contenidas en la ley. De manera breve, hago una exposición de lo que he dicho, muy sintética. Para justificar la existencia de la propiedad, han existido dos posiciones, una posición tradicional y una posición moderna, que es la que vamos a hablar en unos minutos. La posición tradicional incorpora 4 teorías. La de la ocupación, que señala que la humanidad, para resolver sus problemas de subsistencia, ocupó los bienes que estaban a su alrededor. Primero fue cazador el hombre y la mujer, y después se convirtieron en agricultores. Esta tesis, les dije, explica pero no justifica la propiedad. Luego hay una tesis a la que muchos le señalan un fundamento político, ¿verdad? Que es la que dice que tienen derecho a la propiedad únicamente los que lo trabajan. Recuérdense, ¿verdad?, que de conformidad con esta tesis hasta se han producido expropiaciones, ¿verdad?, porque para darle a los campesinos, que son los que trabajan la tierra, pero eso ha generalizado conflictos muy severos. Luego tenemos la teoría rousseauiana, la teoría de la convención, que señala que en un momento dado, ¿verdad?, se celebró una especie de contrato, el contrato social, para resolver las arbitrariedades y desorden que existían en la colectividad humana, y se creó el Estado para que el Estado regulara la vida humana, ¿verdad? Y al crear el Estado se crearon una serie de instituciones y dentro de ellas se creó la propiedad. Y finalmente está la teoría de la ley de otro autor francés, ¿verdad? Otro enciclopedista, que fue Mirabeau, quien dijo que ¿por qué existe la propiedad? Porque está regulada en la ley. Todas las instituciones que existen son tales porque son reconocidas en la ley. Si la ley no las reconociera, pues definitivamente no existieran. Y luego surgieron unas tesis a las que se les llama modernas, pero de moderno pues no tienen nada, porque como ustedes van a ver,
se parecen a las que yo acabo de exponer, ¿verdad? Por ejemplo, la primera teoría es que dice en los autores que le exponen que la propiedad es una extensión de la personalidad humana y es un mecanismo que le permite a la humanidad subsistir. Si ustedes ven esta teoría, es casi la misma formulación de la teoría de la ocupación. En la teoría de la ocupación se explica cómo surgió la propiedad. La humanidad ocupó los bienes que estaban a su alcance para resolver sus problemas de subsistencia. Y esta tesis dice casi lo mismo, solo que señala de manera más compleja que la propiedad es una extensión de la personalidad humana. Y dice, literalmente, es un mecanismo para conservar su existencia. Pero entonces no tiene nada de novedoso. Y esta otra teoría es casi la misma que la anterior, y igual que la teoría de la ocupación, porque establece y señala que la propiedad es una herramienta para subsistir y para vivir mejor, lo cual es cierto, pero es justamente lo que dijeron las llamadas teorías tradicionales. Entonces, estas dos teorías son muy semejantes a la primera. Sin embargo, en los textos les llaman teorías modernas. Tal vez la que sí es una teoría moderna es la tercera de este grupo, que lo que asevera es que la humanidad se manifiesta en tres niveles. Nosotros nos manifestamos como individuos, como miembros de una familia y como integrantes de la sociedad. Es decir, nos movemos dentro de esos contextos, ¿no? Como individuos, como miembros de una familia y como integrantes de la sociedad. Entonces, la forma de realizarse en esos tres niveles es a través de la sociedad, ¿verdad? Nosotros trabajamos y que tenemos la pretensión, digamos, que para ir a nuestro trabajo necesitamos adquirir un vehículo. Entonces, como individuos, ¿verdad? Porque todavía no estamos casados, lo compramos o lo enganchamos y lo adquirimos. Nos estamos realizando como individuos. Pero ya casados, lo que queremos es una casa para la familia y para que los niños tengan tranquilidad, ¿verdad? Entonces ya adquirimos la propiedad de una casa para obtener la realización de la familia. Y finalmente, como integrantes de la sociedad, la propiedad nos permite resolver problemas colectivos, ¿no? Entonces, estas son las tesis modernas. Las dos primeras, repito, tienen mucho parecido con la que yo les expuse inicialmente. Y la que tal vez tenga algunos elementos eh, de variación es esta, ¿verdad? Que en efecto, la propiedad nos permite realizarnos como individuos, como padres, ¿verdad? Como miembros de la familia y como integrantes de la sociedad. Y el tema que vamos a iniciar ahora también es un tema breve, ¿verdad? Vamos a hablar de los modos de adquirir el dominio, de los modos de adquirir la propiedad. Entonces, fíjense que todos aquellos sucesos o acontecimientos que propician el surgimiento de la propiedad son reconocidos por la doctrina con el nombre de modos de adquirir el dominio. Por ejemplo, si yo compro un número de lotería y venturosamente obtengo el premio mayor, ese es un modo de adquirir la propiedad, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo la herencia de mis progenitores, quien me trasladan un peculio, una casa, por ejemplo, ese es un modo de adquirir la propiedad. Entonces, todos los sucesos o acontecimientos que propician el surgimiento de la propiedad se llaman modos de adquirir el dominio. Fíjense que hay una clasificación muy vasta de los modos de adquirir el dominio, pero la más conocida y la más sensata es esta. Los modos de adquirir el dominio se dividen en dos grupos, en modos originarios y modos derivativos.
Los modos originarios son los que hacen surgir la propiedad por vez primera. Y los modos derivativos son los que transmiten la propiedad preexistente. Repito lo que he dicho. Todos los sucesos o acontecimientos que hacen surgir la propiedad o dominio se llaman modos de adquirir el dominio. Hay muchas clasificaciones de los modos de adquirir el dominio, pero la más conocida y aceptada es esta. Hay modos originarios y modos derivativos. Los modos originarios son los que hacen surgir la propiedad por primera vez, y los modos derivativos los que transmiten una propiedad que ya existe. Yo creo que la exposición es relativamente clara, pero siempre he estado convencido de que los ejemplos hablan con mayor fluidez. Fíjense que este es un ejemplo que yo no estoy citando, sino lo estoy trasladando del texto de don Federico Puig Peña. Él ejemplifica un modo originario de la siguiente manera. Imagínense, dice él, al hombre primitivo. El hombre primitivo no tenía vajilla, ¿verdad? No tenía aditamentos para guardar el agua. ¿Cómo bebía el agua? Pues llegaba a un arroyo, a una fuente, a un manantial, y tomaba el agua entre el cuenco de sus dedos. Unía las manos, como haciendo una vasija. Ahí la tomaba y se la llevaba a la boca, pero el agua se le escapaba en la comisura de los dedos. Entonces tenía que repetir la operación en varios momentos. ¿Quién sabe cómo? Pero el hombre tomó barro y reprodujo el cuenco de sus manos. Hizo una vasija, hizo un pequeño platito, hizo una palangana, ¿verdad? Y ya había descubierto el fuego, lo puso al fuego y ahí se endureció. Pero es más probable que lo haya dejado al sol y el sol lo calentó. Entonces, esa vasija es un modo originario de adquirir el dominio. Porque el hombre construyó, elaboró esa vasija. Antes no existía, ¿verdad? Entonces, cuando él advirtió que podía hacer las vasijas, se convirtió en alfarero e hizo varias vasijas, ¿verdad? Y tal vez las cambió por una piel, por un hacha, por frutas. Entonces, la elaboración de la vasija es un modo originario. Las vasijas que él hizo ya luego de que adquirió destreza en la alfarería y las cambió por otros bienes, esos son los modos derivativos. Cuando se transmite un bien cuya propiedad ya existía, ¿verdad? Él fue el creador de las vasijas. La primera vasija es un modo originario, porque él la construyó. Ahora, los trueques, los cambios, las permutas que él hizo, ¿verdad? Te doy esta vasija por esta piel, ¿verdad? Te doy esta vasija por esta fruta. Entonces, quien adquirió la vasija en un segundo momento, ese es un modo derivativo. Esta clasificación ha pervivido durante mucho tiempo, ¿verdad? Y nuestro código la reconoce. En este momento la voy a enumerar para concluir, ¿verdad? Los modos originarios que regulan nuestro código son estas manifestaciones. Primero está la actividad creadora del hombre, ¿verdad? Que es el ejemplo que yo les puse. En la actualidad podríamos hablar de un pintor, ¿verdad? De Comalapa, que toma su pincel y realiza una de esas hermosas pinturas que se llevan a efecto en esa localidad, ¿verdad? Es la actividad creadora del hombre. La clase siguiente vamos a hablar de la ocupación y los 3 casos de ocupación que existen. Seguidamente vamos a hablar de la accesión y los 3 casos de accesión que existen. Accesión de mueble a inmueble, accesión de inmueble a inmueble y accesión de mueble a mueble. Y finalmente vamos a hablar de la ocupación o prescripción adquisitiva. Estas son las figuras de modos originarios que regula nuestro código. Y también vamos a hablar y a explicar qué son los modos derivativos, ¿verdad? Los modos derivativos es la transmisión de unos bienes que ya existen y puede transmitirse
a título universal, ¿verdad? Es la herencia, ¿verdad? La herencia es una transmisión por una sucesión mortis causa, ¿verdad? Una persona fallece y deja designados herederos, que son sus hijos. Entonces, esa es una transmisión por sucesión mortis causa o por negocios entre vivos, ¿verdad? Se puede transmitir todo el patrimonio de una persona por una donación, por un negocio entre vivos, ¿verdad? O por sucesión mortis causa. Y se puede transmitir a título particular. Yo no pretendo que esto lo capten y lo memoricen en este momento, porque cada una de estas figuras la vamos a ir examinando oportunamente. Lo que quiero que sitúen en su percepción y comprensión es que a los sucesos que hacen surgir la propiedad se les llama modos de adquirir el dominio. Que los modos de adquirir el dominio pueden ser originarios cuando hacen surgir la propiedad por primera vez, como el alfarero originario que construyó vasijas por vez primera. Los modos son derivativos cuando transmiten la propiedad ya existente. Y en nuestro código se incorporan estas figuras dentro de los modos originarios y estas otras dentro de los modos derivativos. Concluyo la exposición de esta tarde con este breve tema. No les voy a formular preguntas. Voy a recalcar, a insistir, a enfatizar lo que les manifesté al principio, que es lo relacionado a la prueba. Nuestro examen parcial tendrá lugar el día 22 de agosto. Yo les había señalado que era a la hora de clase, porque así lo tenía entendido, pero aquí ya nos hicieron el favor de corregir este error. Entonces es a las 7 de la noche. Entonces de seguro que las dos secciones en las que yo trabajo se van a examinar a la misma hora. Les hablé también de la entrega de un cuestionario, y es un mecanismo que posibilita el estudio, ¿verdad? Yo les voy a trasladar una serie de interrogantes y ustedes las resuelven con el material que yo les he entregado, ¿verdad? O consultando el texto cuyo PDF les emití. Y el petitorio que les formulé de manera específica es que ustedes lo resuelvan, porque yo me he percatado que hay alguna persona que lo resuelve y se lo traslada a otra gente. El mecanismo idóneo para estudiar mediante esta forma de hacerlo es resolviendo el cuestionario personalmente, ¿verdad? Hay toda una conjunción de funciones intelectivas que operan, pues tampoco no son elementales, porque esto no son superiores, porque esto no es álgebra, ¿verdad? Pero permite la captación, ¿verdad? Al ir resolviendo una situación, uno aprende. Y repito, la entrega del cuestionario tendrá lugar el día jueves. De ahí voy a tomar yo 15 interrogantes con las que elaboraré el examen. También les pedí, les insistí, y lo estoy haciendo de nuevo, que el examen tiene que mandarse antes de que concluya el periodo de la prueba para no tener problemas, porque quien no lo remite dentro de ese lapso, pues ya no se nos transmite, aparece como que no se hubiera examinado. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor, que descansen, que muchos éxitos en su clase subsiguiente y en los exámenes que empezarán el día lunes con Derecho Constitucional. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, Luis. Feliz noche. Lic, solo una pregunta.